Como lo hemos dicho en videos anteriores, lo que necesitamos ahora es mirar cómo probar que realmente es verdadera un predicado en nuestro cálculo de predicado. Para eso debemos definir nuevos métodos para poder probar que ese enunciado realmente es una tautología, es decir, que siempre es verdad. Ahora, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una demostración, ya que una demostración es lo que nos va a permitir hacer eso. Ahora, ¿cuál es la definición? La definición es la siguiente. Una demostración es una serie de pasos finitos donde cada paso se sigue de manera lógica de los anteriores, encontrándose en el último paso justamente con lo que se quiere probar. Es decir, nosotros vamos a hacer ciertos pasos y vamos a utilizar nuestras reglas de inferencia y también vamos a utilizar teoremas, que recuerden que teoremas es las tautologías que probamos en el cálculo de predicado, es decir, vamos a utilizar resultados anteriores para poder llegar a lo que necesitamos, que es ver que realmente es una tautología lo que queremos probar. Antes de mirar algo acerca de las demostraciones, vamos a ver algo que tiene que ver con los teoremas, y es la siguiente estructura. Nosotros vamos a probar siempre teoremas, partiendo de algunas cosas que llamamos axiomas y definiciones. Los axiomas son hechos que se dan por sentado que son ciertos, y las definiciones son objetos a los cuales les damos propiedades y los llamamos de alguna manera. Por ejemplo, un cuadrado es un cuadrilátero que tiene todos los lados iguales. Ese tipo de definiciones siempre las vamos a tener en cualquier parte de las matemáticas. Ahora, de esos axiomas y definiciones podemos concluir teoremas y otros que llamaremos lemas y proposiciones. ¿Qué va a pasar? Estos lemas y proposiciones también son teoremas, es decir, los podemos probar igualmente, pero lo que hacemos es que con estos lemas, probándolos, podemos ayudarnos para probar otro caso que es un teorema mucho más general, y ese es el que le damos el nombre de teorema. Y por último, hay unas consecuencias de estos teoremas, que obviamente también serán teoremas, serán verdades, pero estas verdades se prueban a partir de un teorema. Entonces observen, la idea sería probar con estos axiomas lemas que nos permitan probar teoremas, y con estos teoremas concluimos colorarios. ¿Para qué todas estas cosas que tenemos aquí? Para al fin dar algunas aplicaciones, que es lo que muchas veces se busca en las matemáticas, darle aplicación a lo que encontramos de manera simbólica. Ahora, para hacer una demostración siempre tenemos un enunciado que tenemos que probar. Ese enunciado siempre está compuesto de dos cosas, que llamaremos hipótesis y tesis. Entonces vamos a definir eso primero. Entonces vamos a definir lo siguiente. Si tenemos que P es un enunciado, la hipótesis de P son los resultados establecidos antes de P. Y a P se le conoce como la tesis. Esto es un poco más general de lo que generalmente conocíamos como hipótesis y tesis, ya que muchas veces tenemos teoremas como el siguiente ejemplo. 0 es menor que 1. Eso, aunque parece obvio, hay que demostrarlo, y realmente se demuestra mediante métodos matemáticos. ¿Y esto cómo se demuestra? ¿Qué hipótesis tenemos? Pues todo lo que se ha hecho antes de tener este teorema. Esas serían las hipótesis, y la tesis sería probar justamente esto, que 0 es menor que 1. Ahora, en general, eso no pasa así. En general no nos dan un enunciado así, salido de la nada, sino que nos dan un enunciado de tipo implicación, es decir, lo siguiente. En general, los enunciados a demostrar siempre están escritos en términos de implicaciones. Se le conoce como hipótesis al antecedente de la implicación y tesis al consecuente. Eso es lo que habíamos visto cuando vimos las deducciones lógicas. Las hipótesis son eso que antecede la implicación y la tesis es el consecuente. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente es un teorema. Sea n un número entero, P y Q dos números primos. Si n es divisible por P y Q, entonces n es divisible por P por Q. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar la tesis y la hipótesis. Entonces observemos cuáles son las hipótesis. Observen que no es una sola. Tenemos que n es un número entero, simplemente lo vamos a abreviar así. N pertenece a los z, que ya vimos que el z los llamamos los números enteros. P y Q son dos números primos. P también sería un entero y Q también sería un entero. Pero además, P y Q son primos. Observen, todas las hipótesis que tenemos pertenecen a los enteros, estos dos son primos.
Además, observen, si n es divisible por p y q, observen que aquí tenemos una implicación y este es el antecedente. Entonces, ¿qué más tenemos? Que n es divisible por p y q. O sea que p divide a n y q divide a n. Es simplemente una simbología para decir que algo divide a algo. Sin embargo, tenemos esto pues que tenemos aquí, que n es divisible por p y n es divisible por q. Ahora, observen, ¿cuál sería la tesis? La tesis simplemente es que pq divide a n, o lo mismo que n es divisible por pq. Entonces observen, generalmente vamos a tener enunciados de este tipo. Entonces en general, las hipótesis y las tesis se van a hacer de esta manera. Ahora, para concluir lo que tenemos que decir acerca de la demostración, vamos a hablar acerca de las interpretaciones simbólicas que les vamos a dar a estas proposiciones que debemos probar. Y es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el siguiente enunciado. El cuadrado de un entero par es par. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hallar la hipótesis y la tesis. Entonces, observen, ¿cuál es la hipótesis? Que tenemos un número entero par. Entonces, ¿qué vamos a tener? N es par. Pero observen, esto en lenguaje simbólico, ¿qué representaría? Observen, si un número es par, ¿es qué? Es porque es divisible por 2. Y si es divisible por 2 es porque n es igual a 2 por otro número, es decir, a 2 por un k, donde k también es un número entero. Entonces observen, esta hipótesis que teníamos ya la escribimos en forma simbólica. Ahora, la tesis, ¿cuál sería? Que el cuadrado de este número, es decir, n al cuadrado, también es par. O sea que ¿qué tenemos que probar? Es par, que es lo mismo que n al cuadrado es igual a 2 por un k'. Observen que no es este mismo, es otro elemento cualquiera. Ese elemento cualquiera también tiene que ser un entero. Entonces observen, esta parte que teníamos escrita la convertimos en un lenguaje simbólico para saber qué es lo que tenemos que probar. Ahora lo mismo vamos a hacer aquí para este otro enunciado. Tenemos el cubo de un entero impar es impar. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Entonces observen, el cubo de un entero impar. Entonces vamos a considerar un número, en este caso pongámoslo m, que es impar. ¿Qué significa que un entero es impar? Pues que es un par más 1 o un par menos 1. Acuérdense que si tomamos un número después de un número par, ese número va a ser impar. Por ejemplo, 3 es que es 2 más 1. Este es un número par y le sumamos 1, va a ser un número impar. O por ejemplo, es igual a 6 menos 1. Observen que también puede ser como un número par menos 1. Pues en nuestro caso vamos a considerar simplemente un número impar como si fuera un número par, o sea 2k, que sería un número par, más 1. Entonces observen, y este k lo tenemos en los números enteros. Entonces de esta manera escribimos un número impar. Ahora, ¿cuál será la tesis? Observen que la tesis es que el cubo sea impar. ¿Qué es el cubo? Elevarlo al cubo. El cubo m a la 3 es impar. ¿Y eso cómo lo escribimos en lenguaje simbólico? Pues simplemente m a la 3 es igual a 2 por un k' más 1. Y este k' también pertenece a z. Entonces observen, de esta manera convertimos esto que teníamos aquí en lenguaje usual en un lenguaje simbólico. Ahora, como ya sabemos algo acerca de la demostración, vamos a empezar a mostrar los métodos de demostración y hacer ejemplos de cada uno de ellos.